dream to have a house, a property that could see these mountains right here. Y mi sueño era tener una propiedad y construir una casa que pudiera ver las montañas de Utah de esta forma. These mountains are called the Timpanogos, and they literally make my heart like sing. Y estas montañas se llaman los Timpanogos y es literalmente estas montañas hacen que mi corazón cante de alegría. So when we would come up to New Skin, to Provo, we would drive up to Park City, and then I would see these mountains, and I'd be like, I have to have a place where I can see these mountains. Porque cada vez que veníamos a Provo y visitamos la compañía y veníamos a visitar a Park City, que queda allí 30 minutos al norte, pasamos por estas montañas y literalmente yo veía estas montañas y era como que, ay Dios mío, yo quiero tener un lugar, una casa acá. So my dream, I would share my dream with my husband. Yo comparto mi sueño con mi esposo. But he didn't like that dream. He's like, no. Pero él en realidad no quería mucho, no tenía mucha idea de que no quería tener una casa So acá. I would bring him up. We'd look at property. We'd look at houses. He's like, Y yo en los viajes venía, lo traía acá a ver diferentes casas, diferentes propiedades, y como que no, nada que ver. Mi San Diego. And then 2020, our government said, stay home and lock the doors. Y en el 2020 el gobierno dijo, no, ¿saben qué? Se quedan en la casa y cierran la puerta. So I said, let's get on an airplane and let's go look at property. Y le dije, ¿sabes qué? Montémonos un avión y vamos a ver propiedades en Utah. And we get on the plane and there's like nobody on the plane but us. Y nos montamos al avión y no había nadie en el avión, solamente nosotros. And nobody's looking at any property. Y nadie estaba mirando propiedades. And we go, and the person that bought this lot originally bought it in 2007. Y la persona que originalmente había comprado estos dos lotes los compró en el 2007. And he held on to it, and he was going to build, but he never built, and he had just decided to sell it. Y esta persona los había dejado como engorde y dijo, algún día va a construir esa casa, pero literalmente en el 2020 esa persona había decidido venderlos. So when he and I walked on this property, and I looked at the property, and then I looked at the mountains, and I looked at him, and I'm like, oh my gosh, I have to have this. Entonces cuando llegamos a esta propiedad y nos paramos aquí mirando las montañas, literalmente lo miré a él y le dije, ¿sabes qué? Necesitamos tener esto. And all of a sudden, my dream became his dream. Y de un momento a otro, a mí mi sueño se convirtió en el sueño de él. And his father has been gone for 25 years. Su padre falleció hace 25 años. But when he lived, he was really good at real estate, and he was really brilliant with real estate. Pero cuando su padre vivía, su padre fue muy brillante en la venta de bienes raíces. And he said that when he walked on this property, his father spoke to him. Y él dice que cuando él caminó en esta propiedad, en este lote y vio la vista, él dice que su padre le estaba hablando desde el cielo a él en ese momento. But it was really magical because everything came together. And for the last 3 years building this house, it's just been, for me, it's been just pure joy. Y fue algo muy mágico porque literalmente todo se unió literalmente para que la construcción de los últimos 3 años se diera y se llevara a cabo y diera como resultado esta maravillosa obra de arte. But I wanted to thank you all for coming, because my dream, you're actually part of my dream, because part of my dream is to share this with you. Y obviamente quiero agradecer a todos ustedes por haber venido porque parte de mi sueño de verdad era compartir esto con todos ustedes. Thank you. But I want to go back to like when I originally found out about New Skin. I want to share some things along my journey. Y déjenme regresarme al pasado y contarles realmente mi historia y cómo sucedió como cuando yo empecé a conocer de esta empresa de New Skin. So when I found out about New Skin, I had literally just had a baby. Cuando yo encontré New Skin, literalmente acaba de tener un hijo. It was our third baby. Y había sido nuestro tercer hijo. I've always worked. I've always been somebody that loves business. I love to work. Y yo siempre he trabajado, he sido una persona que me encantan los negocios y siempre he trabajado. But I had this dream to be a good mom and to have a business. Pero también tenía ese sueño de ser una buena madre y también tener un negocio. But I didn't know how that would be possible. Pero no sabía cómo eso podía ser posible. And then my friend called and I went to look about New Skin. Y luego una amiga me llamó y fui a ver lo que ella me estaba presentando, que en ese momento pues era New Skin. And what I saw, and at that time New Skin was just in the United States. It was 1990. Y eso fue en 1990. En ese entonces, New Skin solamente estaba en los Estados Unidos.
I saw a concept of a business where I didn't have to have a boss. Y vi un concepto de un negocio en donde no tenía que tener un jefe. And better than that, I didn't have to have employees. Y obvio, mucho mejor que eso, no tenía que tener empleados. And what I really liked was the idea that it didn't matter where you were from, it didn't matter if you were a man or a woman or what your background was. Y lo que más me gustó es que literalmente me encantó la idea que de que no necesitabas, literalmente, no tenías que ser, o sea, no importaba de dónde tú vinieras, si eras hombre, si eras mujer, si eras educado, no tenías educación, no importaba de tu experiencia anterior. That all that mattered was what you wanted to create and if you are willing to go for it. Que lo único que importaba era lo que tú realmente querías crear y lo que tú querías alcanzar de ahí en adelante. So when I started in 1990, Nu Skin was right in the middle of a massive growth wave. Y cuando yo empecé en 1990, Nu Skin estaba en el medio de la primera ola de crecimiento masivo que Nu Skin tuvo como empresa en esa época. So in 1989, Nu Skin as a whole company did 50 million in annual sales. En 1989, Nu Skin, las ventas globales de Nu Skin, bueno, las ventas en Estados Unidos de Nu Skin ese año fueron de $50 millones. And in 2 years, they 10 times. So in 1991, they did 500 million. Y en 2 años, Nu Skin pasó de 50 a $500 millones en ventas. So I 10x en 2 años. I got started right in the middle of that, right in 1990. Y yo empecé en el medio de esa ola de crecimiento, en el medio de 1990. And it was magical. Y fue muy mágico ese It momento. was literally like you talked to your friend, you brought him to look at it, and they're like signing up. They're signing up. Y They're fue muy just, mágico porque y eso es lo que nos va a pasar ahora con Dios, porque ustedes en ese momento, ella hablaba con sus amigas y ella simplemente, o sus amigos, eran más hombres que mujeres antes, hablaba con sus amigos y ellos entraban al negocio y se firmaban y empezaban y todo el mundo al que tú le hablas de ese negocio empezaba a hacer este negocio. and I'm thinking I'm pretty good at this, I think. Y empecé a pensar, oh my God, yo soy súper buena haciendo esto. And I'm qualifying to be a Ruby. Y califiqué y me volví rubí. And 9 months after I started, we were challenged here in the United States, and we went. It was on the news, and the government actually wanted to look at Nu Skin because we had grown so fast. Y después fue el primer reto grande para la compañía. Después Nu Skin fue retada no solamente por el gobierno, sino por otras entidades gubernamentales que estaban viendo con ojos de microscopio a Nu Skin, como dijeron, oye, esta compañía ¿por qué creció tanto en 2 años? Y empezaron a mirarnos con ojos de microscopio y dijeron, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Y Nu Skin pasó por un reto muy grande a nivel de las Américas. But what happened was everybody on my team quit. Y lo que pasó fue que todo el mundo en mi equipo renunció. It was like almost like overnight. Y fue como de un día para otro. But Clara McDermott, who is the only person directly sponsored to Nu Skin, and she's kind of like all of our grandmother. Y a los que ustedes no conocen, Clara McDermott, que fue la única distribuidora patrocinada directamente por la compañía. Todos a nivel mundial venimos de Clara McDermott. Ella fue la primera en Nu Skin. She would always say that the only way that you can fail in Nu Skin is if you quit. Ella siempre dice que la única forma en que tú podías fracasar en Nu Skin era si tú renunciabas. And you know, I just believed that that was under my control, and I thought, you know what, I can decide early on to never quit. Even if everybody around me quit, my downline, my sideline, my upline, I could decide never to quit. Y yo siempre supe que eso estaba bajo mi control, que todo el mundo alrededor mío podía renunciar, pero que yo definitivamente tenía la decisión de seguir adelante y jamás renunciar a ese negocio. And so I decided that, but nothing in the United States was happening. Like it was not growing in the United States. Y bueno, yo decidí quedarme, pero en los Estados Unidos, por lo que sucedió con ese reto, no estaba pasando absolutamente nada. But Nu Skin continued to open up new countries. That was when they started to expand internationally. So they opened up Canada, they opened up Hong Kong. Y ahí fue cuando Nu Skin empezó a volverse internacional, éramos Nu Skin internacional, y ahí fue cuando realmente empezamos a expandirnos a otros mercados. Abrimos Japón en el 92, abrimos Canadá. And then Nathan Ricks, who was my mentor, my hero, Yes, my
he said, we're going to open up Japan. Japan will be incredible. Japan will be an incredible market. Y Nathan Riggs, que es uno de nuestros patrocinadores ascendentes, que fue también el mentor de Eileen Williams, dijo, no te preocupes, vamos a abrir Japón y ahí vamos a hacer algo diferente y algo muy grande. Well, I didn't know any Japanese. Y obviamente, pues yo no conocía ningún japonés. You know, but I just started to get really good at calling everybody that I know and say, who do you know that's Japanese? Or who do you know that's married to a Japanese? Or who do you know that works for a Japanese company? Or who do you know? And I was talking to everybody, asking them who they knew that looked Japanese. Pero obviamente yo era muy buena hablando con las personas y llamando a las personas. Entonces me volví súper experta, empecé a llamar a todo el mundo. ¿A quién conoces que sea japonés? ¿A quién conoces que tenga un amigo japonés? ¿A quién conoces que trabaje con un japonés? ¿A quién conoces que se parezca a un japonés? So Ted, my husband, used to be a professional tennis player, and he said, oh, I remember this guy that I played on the tour with that married a Japanese woman. Y Ted era de la ATP, jugador de tenis profesional, top 20 de ATP a nivel mundial. Y en sus tiempos dijo, ¿sabes qué? Uno de los jugadores del tenis que jugaba conmigo en el tour se casó con una japonesa. This was before the internet. This was before you could find people on Google or anywhere. So he had to find a old phone book, and he ended up finding this guy in Tennessee. Y obviamente esto era antes de que existiera Google, Internet, ustedes saben. Entonces a Ted le tocó irse a las páginas blancas y a las páginas amarillas, a los libros de telefónicos, y finalmente lo encontró por allá en Tennessee. And so we talked to, his name was Joel, and so we talked to Joel, we told him the vision, we're going to open up Japan, this is going to be great. He said, oh, I know so many Japanese. I can give you their name, I can give you their number, you know, it's great. Y hablamos con estas chicas, se llama Joel. Hablamos con Joel y me dijo, claro, yo tengo muchos amigos japoneses, yo los puedo contactar, les puedo decir que eso es un negocio, claro que sí, yo te doy toda la información y te doy los contactos de ellos. So, you know how good at Spanish I am, right? Y ustedes saben lo bueno que soy con español, ¿cierto? I don't even know one word in Japanese. Imagínense lo bueno que soy en japonés, no me sé ninguna sola palabra. I can say buenos dias, and I can say, you know, Yo solamente puedo decir buenos días, pero en japonés nada. I have no idea so I'm typing up letters in English. Entonces lo que hacía yo era escribir cartas en inglés. Praying that when I faxed it, praying that somebody would translate it into Japanese. Rezándole al universo de que quizás alguien cuando recibiera esas cartas por fax, no sé si ustedes conocen qué es un fax, las enviaba por fax, que alguien recibiera esa carta por fax y las fuera a traducir a japonés. And in the middle of the night, we would hear the phone ring. The fax was down the hall, so it'd be like, yes. We knew it was a fax coming in from Japan. Y en el medio de la noche estábamos nosotros durmiendo, escuchábamos el teléfono sonar y de pronto la maquinita y sabíamos que estaba entrando un fax y éramos como que sí, estamos recibiendo faxes de Japón. But anyway, the goal was for me to go to Japan. Now, mind you, I had no money. I mean, go to Japan, you had to stay in a fancy hotel because if they know you're staying in, they won't talk to you. So I had to stay in a fancy hotel, I had to go to Japan, stay in a fancy hotel. I had to have all these appointments, so I made all these appointments with all these, they were like CEOs of companies. Entonces la idea era irme a Japón, obviamente, pues al ir a Japón no podía quedar en cualquier hotel, me tocó, sin dinero, no tenía dinero en ese entonces. Me tocó ir a Japón, quedarme en un hotel bueno, porque si te quedas en un hotel medio malito, esta gente no iba a hablar contigo, no te iba ni a mirar la cara. Entonces me fui a Japón, me quedé en un super hotel y tenía reuniones todos los días, una tras otra, con emprendedores, empresarios, gerentes generales de empresas. So my dad felt so sorry for me because he said, you're not going to go to Japan by yourself. You can't. I mean, I had no translator, you know. I was just going to go to Tokyo and anyway. So, but my dad came with me and we met with all these businessmen. Y mi papá se sentía como tan apenado, como que sentía tanta tristeza por mí, de que yo tenía que ir solo a Japón, que mi papá me acompañó. Mi papá se fue conmigo al Japón y junto con él, pues obviamente él iba a reuniones conmigo, con todos estos empresarios, estas personas todas importantes.
And in Tokyo, the businessmen, they speak English there, and they would all just say, no, this will never work in Japan. Y en Tokio los empresarios, la gran mayoría hablaba inglés y todos me decían, no, sabes que esto jamás va a funcionar acá. I was getting a little bit frustrated because we had flown all the way over there and spent all that money and met with all these people, but they're all saying no. Y estaba un poco frustrada porque claro, había gastado un montón de dinero, estaba en Japón, quedándome en un montón en esos hoteles súper costosos y todo el mundo me estaba diciendo que no. So we had one more appointment, and that was in Osaka. So we took the bullet train down to Osaka to meet with the one guy in Osaka. Y teníamos una última cita en Osaka, entonces nos fuimos para Osaka, cogimos el tren bala, llegamos a Osaka para reunirnos con ese empresario. And when you leave Tokyo, you don't really the fluidity of English goes down. I mean, less people speak English outside of Tokyo. So, but in Osaka, I don't know. I was not thinking this guy even understood what I was saying. Y lo que pasa en Japón, o lo que me sucedía en ese entonces, es que a medida que tú te alejas de la capital y te vas hacia las otras ciudades, la gente que habla inglés es mucho menos. Y también, obviamente, entienden mucho menos. Y ni siquiera sé si la persona con la cual yo me estaba reuniendo en Osaka entendió todo lo que yo le dije ese día. But I had a flip chart, so I was like, you know, flip chart, and I kept looking at him, and he had these like intense eyes that were just like looking at exactly what I was saying, and it was hilarious. Y no tenía ni idea si me estaba entendiendo, pero yo tenía un rotafolio y yo estaba mostrando el rotafolio, hablándole, no tenía ni idea si me entendía lo que le decía, pero el man tenía unos ojos de láser y como un interés genial cuando yo le mostraba el rotafolio. At the end of the presentation, and I wasn't sure he understood what I had said, but at the end of the presentation, all he said was, I have been searching. Él no sé al final qué fue lo que pasó, pero al final de la presentación, acabamos y él me va diciendo en ese tono japonés, yo he estado buscando. So he ended up signing up. I never went back to Japan because I couldn't leave my kids, I couldn't afford it, I couldn't do all that. But he became a blue diamond on his own. Nunca regresé a Japón, él terminó firmándose, empezó a hacer el negocio, nunca regresé a Japón porque obviamente no tenía dinero, tenía mis hijos, tampoco tenía el tiempo, y él terminó solito convirtiéndose en un diamante azul. And I've never been back. Y desde eso nunca regresaba a Japón. And today we still get paid from Japan. Y aún nos siguen pagando de Japón. But I had him, and I had one friend in the United States that was an executive, so I was a lapis. Y entonces lo tenía a él como diamante azul y tenía también una amiga mía que mantuvo su ejecutivo durante todo ese tiempo. Entonces yo era ejecutivo lápiz. Forever, I was a lapis. Para siempre. Ejecutivo lápiz por 13 años. And nothing was going on in the United States. It was all opening up these countries and y nada sucedía en los Estados Unidos por todos los 90. Para mí nada sucedía en los Estados Unidos. La compañía seguía abriendo mercados por todo lado, pero yo seguía haciendo lápiz. So I had kind of almost let my dream, wither because I was starting to lose faith that I was going to be able to do this. Y literalmente en ese entonces yo empecé a que mi sueño como que se erosionara y como que se fuera perdiendo porque empecé a perder la fe de que yo pues obviamente podía hacer este negocio grande. And then my friend Grace said, she called me again, she said, they're going to launch this new technology in the United States, we're finally going to have an opportunity here, it's going to happen, it's happening, and I'm like, oh my God, just talk to the hand. Y eso, right? 2003. Y en el 2003 me llama mi amiga Grace Delaney, que es también nuestra patrocinadora, y nos dice, Eileen, van a lanzar esta tecnología, tienes que regresar, esto va a ser gigantesco. Y Eileen como que, háblale a la mano. But thank God for Grace, because she came on really strong and she said, stop it, you need to come up here to Utah, you need to come to this conference, you need to see this. Y gracias a Grace, que fue tan persistente y entró como tan fuerte, me dijo, basta ya, Eileen. Tienes que venirte a Utah, tienes que ver esta tecnología y vamos a hacer esto en grande. And so it was, it was like what you guys just were at. It was at a conference in Salt Lake. There were 2,000 people there. Y fue a una convención como la que ustedes acaban de estar, fue en Salt Lake City, había más o menos 2,000 personas en esa convención. And it was, Nathan
had brought in this guy named Lon Wardrop, who had done network marketing before, and he had already become in 15 hours a team lead. En ese entonces, en esa conferencia, de esa convención, Nathan Riggs había traído a uno de los líderes que se llama Land Wondrop, que se convirtió en team lead en 15 horas. Vean la historia de Y la historia es de verdad. Because they called everyone they knew and they did it. They got it done in 15 hours. Porque ellos en 15 horas tomaron acción recontramasiva, llamaron a todo el mundo que conocía, y él también venía de otra industria anterior, y en 15 horas lograron literalmente hacer todo el volumen que necesitaban para convertirse en team lead, para empezar la calificación a team lead. And so that's obviously, we can't compare ourselves with that guy. But I'm there in the audience and I'm just, oh my God, it was the worst experience. I was feeling so bad about myself. Y obviamente nos podemos comparar con este señor, pero yo estaba en la audiencia y para mí fue algo como que sorprendente, pero literalmente en ese momento estaba pasando como los peores momentos de mi vida. Because I'm sitting there comparing myself to people like, I've been a lobby for 12 years. Porque estaba yo ahí sentada y me estaba comparando con otras personas que llegaban a ser team lead en 15 horas y yo llevaba lápiz por más de 12 años. And I'm feeling so bad. I'm like looking at these people coming in the business and they've got confidence and I'm like, Yo me sentía súper mal porque claro, veía en esa convención a los que estaban siendo reconocidos y a estas personas nuevas que llegaban al negocio estaban teniendo éxito y yo era como que, Dios mío, ¿qué me pasa a mí? and I'm like, oh my God, all the fears that have kept me, you know, from success, the fear of, oh, I had all of them. I had the fear of, you know, looking foolish and the fear of rejection. I think we all have that. Y obviamente todos esos temores en ese momento venían a mi mente, todos los hemos tenido, los temores de ser reyectados, rechazados, los temores de que de pronto nos vamos a ver como bobos presentando este negocio a personas que quizás son más emprendedoras que nosotros, todos los temores me pasaban por la cabeza. Oh yeah, I had the fear of failure, of course, we all have that, Todos right? tenemos también el temor al fracaso, todos pasamos por eso también. I even had the fear of success because success to me looked like Nathan Ricks, and I couldn't be Nathan Ricks. E inclusive yo también me estaba comparando y tenía ese miedo al éxito porque todos para nosotros Nathan Riggs era un referente y yo decía, yo no creo que sea capaz de tener el éxito que tiene Nathan Riggs. And then I kept digging inside and digging and digging, and I finally got to my biggest fear that was bigger than all the other fears. Y entonces empecé a desenterrar dentro de mi alma y empecé a excavar y excavar y excavar y llegué al final y al fondo del temor más grande que podría yo atravesar en mi vida. And uncovering that fear was made the biggest difference in my life. Y descubrir ese miedo marcó la mayor diferencia que he tenido en mi vida. And that fear is what I realized, that my biggest fear was to go to the end of my life with regret. Y el temor más grande que me di cuenta que yo podía tener es que si yo llegaba al final de mi vida y tenía arrepentimientos, para mí eso era el temor más grande que yo podía atravesar en mi vida. I literally saw myself at the end of my life and I'm like 120 or something like that. Literalmente me vi a mí misma al final de mi vida, por allá a los 120 años. And I'm thinking, if I'd only done more, if I'd only grown as a person, if I'd only done what I needed to do. Y solamente pensaba en esa parte final de mi vida, si yo hubiera hecho más, si yo hubiera contactado más, si yo hubiera, sí, esos posibles, si yo hubiera hecho más de tal cosa, ¿qué habría pasado? O sea, tener ese miedo de arrepentimientos por yo no haber hecho más de lo que pude haber hecho. When I discovered that, I got so mad. I can't even tell you. I was so mad because I was like, that is not going to happen. I am not going to let that happen. I am not going to go to the end of my life and have regret. Entonces, cuando descubrí eso, estuve tan enojada, pero tan enojada, porque dije, yo no voy a dejar que eso pase. Yo no voy a llegar al final de mi vida y tener arrepentimientos. Jamás eso me va a suceder a mí.
And I literally, at that very moment, I'll never forget, I made a decision. I said, that is it. I'm drawing the line in the sand. I'm going to be different. I am going to grow. Y literalmente ese día dije, no más. Voy a poner una raya en la arena y de aquí en adelante no voy a permitir que eso jamás suceda y de ahora en adelante voy a crecer. And I knew it was me. I had to change. It was me. It wasn't the company. It wasn't my upline. It wasn't the people. It was me. I had to grow and I had to become who I needed to become. Y me di cuenta que todo eso dependía exclusivamente de mí, que yo tenía que cambiar, que no era por la compañía, por mis patrocinadores, por el producto, no, que yo tenía que cambiar para generar esos resultados en mi vida. And the only way I can describe it, it was literally like I surrendered. I literally let go. I completely let go of all the resistance that I had been carrying around. Y literalmente la única forma que lo puedo escribir es que literalmente me rendí y dejé, o sea, me rendí y dejé, me entregué y dejé que esa resistencia me frenara de lo que yo era capaz de hacer con mi vida. And I decided that I was finally going to do what I had been not wanting to do. I was finally going to do whatever Jeff Mack and Nathan told me to do, I was going to do. Y decidí que iba a hacer lo que fuera necesario. Lo que me decía Jeff Mack y Nathan Riggs que tenía que hacer, eso era lo que iba a hacer de ahora en adelante. And I decided also that I was going to have fun. Y también decidí de que me iba a divertir mucho haciendo este negocio. And literally from that moment on, I went into massive action. Y desde ese momento y ahí en adelante entré en acción masiva. And within 6 months, I called up my friend Jim Hezicki. Y en esos primeros 6 meses, lo que hice, obviamente, de todo lo demás que hice, llamé a mi amigo Jim Hatziki. I used to work for him. Yo antes había trabajado para él. And I invited him to come and hear about the business. Y lo invité a que viniera y escuchara acerca del negocio. And he and Carol, his wife, decided they wanted to do it. Y él y su esposa Carol decidieron que iban a hacer el negocio. I was so clear, you guys. My vision was so clear. Like, you have to get this like clarity of what you want to create, that like nothing can stop you, and that's very attractive to the right people. But Alan then came in. Y yo tenía tan clara mi visión, y eso es algo que ustedes deben tener súper claro en su mente. Ustedes deben tener en su mente tan clara la visión que ustedes tienen en su vida y con este negocio y a dónde quieren llegar, porque eso obviamente es súper atractivo para las personas con las cuales están hablando en el día a día. Y en ese entonces, después de que Jim Hatziki entró, fue cuando llegó Alan Nagao. And then Alan's first call was Steve Wong. Y cuando Alan llegó, su primera llamada a alguien en el negocio fue a Steve. And so what happened was that because I went into massive action, and what happens when you're so clear and you're in action, you actually will attract the right people. Y lo que pasa es que cuando tú tienes la visión tan clara y estás en una acción masiva constante, lo que sucede por obra del universo y de Dios es que tú atraes a las personas correctas a tu negocio. So Alan and I actually ran to Team Elite together. Y literalmente Alan y yo lo que hicimos fue correr hacia ese Team Elite juntos. And then my daughter Ashley was away at college. Y en ese entonces mi hija Ashley estaba en la universidad. And her experience of New Skin was, when she lived, growing up with us, was just pain and misery. Like, she didn't like New Skin because all she saw was her mom, crying like every day. Y la experiencia de Ashley mientras creció en esos tiempos de crecimiento como niña siempre fue dolor y sufrimiento porque vio a su madre sufriendo todos esos años en el negocio. But all of this growth and all of this achievement was while she was away at college. Y todo este crecimiento y estos logros que tuvimos en esos años sucedieron cuando ella estaba en la universidad. So she's like, what is going on with mom? I mean, Team Elite, Woman of the Year, all of this stuff. Y de un momento a otro ella empezó a cuestionarse, ¿qué es lo que le está pasando a mi mamá? De un momento a otro, ya es Team Elite, mujer empresaria del año, o sea, ¿qué pasó? So then one day she calls me up. She's studying to be a sports broadcaster. Y una vez ella me llama, ella estaba estudiando para ser reportera de comentarista deportiva. And she said, Mom, I've really been thinking about it, and
you know, what I really want is I want what you have. I want to be a mom and I want to have a business and I really want you to mentor me. Y me llama y me dice, ¿sabes qué, mami? He estado pensando y realmente lo que me gustaría una vez me gradué de la universidad es tener una vida como la tuya. Poder ser madre en casa, tener un negocio global como tú lo tienes y de que tú seas mi mentora. And I dropped the phone. I couldn't even believe it because she and I had always been so close and it was like a dream come true. Y a mí literalmente yo dejé caer el teléfono porque yo no lo podía creer, porque ella y yo siempre hemos sido súper cercanas y para mí era como un sueño hecho realidad. So she graduates from college, she comes home and I'm flying everywhere, speaking all over the world and I just bring her with me. I'm like, you want to go to Korea, South Korea? Do you want to go to Australia? Do you want to go here? And she's like, sure. So she and I flew all over the world. Entonces lo que hicimos fue, literalmente, como yo en ese momento recién hecha Team Elite, estrella a nivel mundial, me invitaban a hablar por todos los países del mundo y yo le dije, si ¿quieres ir conmigo? Y ella dijo, pues claro, vamos. Entonces ella se iba conmigo a las conferencias en Corea, en Australia, en Europa y lo que hizo Ashley por muchos años fue acompañarme a esos viajes, a esas conferencias que llevaba por todo el mundo de Nuskin. And she would hear me tell my story and you know, she would always remember it was like, never quit. Never quit. Y ella me escuchaba siempre escuchar la historia y donde terminaba, nunca te rindas, nunca te rindas. Well, it was a good thing. It was a good thing she listened to that because then she struggled. She struggled and for 11 years she went executive, ruby, gold, lapis, executive, lapis, gold, executive. Y obviamente fue muy bueno que ella escuchara ese mensaje de nunca rendirse jamás, porque ella también tuvo sus retos por 11 años. Ella empezó como ejecutiva, rubí, lápiz, esmeralda, rubí, ejecutiva, y tuvo esos altibajos por 11 años. But she found her love of her life, she got married, and she got pregnant, she had her first baby. Y obviamente en ese tiempo encontró el amor de su vida, se casaron, se embarazó, tuvo su hija. And she had a little depression because after having a baby, you have all these hormones and she had a lot of sadness because she hadn't achieved her business dream. She was just an executive. Y también después del embarazo ya entró en un poquito de depresión postparto, pues porque obviamente después de esos cambios hormonales hay ciertas depresiones de vez en cuando, pero también le afectó el tema mental de que, a ver, llevo 12 años en este negocio, mi negocio no va para ningún lado, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué he hecho mal? Y entró en una depresión por unos meses. And it was February 20th, 2017, because we used to get paid on the 20th. Antes nos pagaban el 20 de cada mes y recuerdo que fue el 20 de febrero del 2017. And her check is just like, oh my God. Y ella era una ejecutiva, ella era representante de marca, ella recibió su cheque y daba tristeza ese cheque. And a sideline called her up and said, Ashley, you have to do this. Y una compañera que es de otro equipo, una línea amiga, Rebecca Morris, la llamó y le dijo, Ashley, tenemos que hacer esto. And it was right at the time when there was starting to be some social media in the United States, but the girls in the UK had really started it. Y fue en un momento decisivo de transformación de redes sociales cuando unas chicas en Londres empezaron a usar las redes sociales para vender productos muy económicos que existían desde hace años en el mercado, pero que jamás se habían monetizado de la forma como lo están haciendo allá en Europa. And so she had her defining moment on that day. Entonces ella tuvo su momento definitivo, momento definitivo ese día. And she describes it. She says she collapsed and she just was like a ball of tears. Y literalmente ella lo describe como que ese día ella colapsó en el piso y se puso a llorar como un bebé en llanto. And she describes it like, she said it was like a snake losing its skin. Y ella lo describe como si fuera una serpiente que está mudando la piel. She knew that she had to change. Ella sabía en ese momento que ella tenía que cambiar. And she said she made some really big decisions. Y ella dice que ella tomó decisiones muy grandes en ese momento. She decided, number one, she was never going to compare herself with anyone again. Primero decidió que jamás se volvería a comparar con alguien más en su vida. And number two, she was gonna be okay with being a beginner again. Número dos, que ella iba a estar bien
con ser una principiante y comenzar este negocio nuevamente. After 11 years, Después de 11 años en este negocio, she was gonna start over. ella iba a empezar nuevamente. And she also decided that she wasn't gonna care what anybody thought of her. Y número 3, que ella le iba a importar cero lo que otras personas dijeran o pensaran de ella. And you know, that's a big one with social Y media. ustedes saben que esa es una muy grande en redes sociales. I don't care. A mí no me importa, And que hablen lo que quieran. she decided that she was gonna finally be willing to do whatever it takes. Y decidió que finalmente iba a hacer lo que fuera necesario para alcanzar sus sueños. And over the next 45 days, I've never seen anyone work as hard as she worked. Y durante los próximos 45 días, yo nunca he visto trabajar a alguien tan duro como ella lo hizo en esos 45 días para ganarse el viaje. I couldn't even believe what I was seeing. Yo ni siquiera podía creer lo que estaba viendo en mi hija. But she had a goal. She wanted to hit the success trip. Pero ella tenía una meta. Al 31 de marzo necesitamos calificar para el viaje a Islandia. And it was literally the biggest goal for her because it was like climbing Mount Everest. Y literalmente era como su meta más grande en su vida porque era como literalmente subir el Monte Everest. She had to break 6 new frontline executives within 31 days. Porque como ella ya había sido rubí anteriormente, para calificar el viaje de éxito tenías que superar tu título anterior y ser esmeralda. Y ella era ejecutiva o representante de marca el 21 de febrero y de ahí al 31 de marzo ya tenía que tener 6 ejecutivos frontales para ser esmeralda. She didn't know how she was going to possibly do it. Y ella no tenía ni idea cómo lo iba a hacer. But I said to her, Ashley, can you promise me one thing? Y yo le dije a ella, Ashley, ¿me puedes prometer algo? If that's what you're going to do, you're going to focus on that goal and you're not going to entertain doubt for 1 second. Y yo le dije, Ashley, si eso es lo que tú quieres hacer, tú me tienes que prometer una cosa, de que jamás vas a dudar en tu mente que vas a lograr esa meta. Can you promise me that you are not going to think about it not happening? You're not going to have any fear. You're not going to allow it to enter your mind. ¿Me puedes prometer de que ninguna duda ni ningún pensamiento de que no lo puedes lograr va a entrar en tu mente? And she said, I can do that. Y me dijo, yo lo puedo hacer. And I've never seen anything like the transformation that I saw in my daughter. Y nunca he visto a nadie en mi vida jamás atravesar la transformación que tuvo mi hija en esos pocos días. She was so clear on what she was doing and what she was creating that it was literally like nobody was saying no to her. It was, Ella tenía todo tan claro en su mente de lo que quería hacer y de lo que iba a hacer que literalmente nadie le dijo a ella que no durante ese periodo de tiempo. it was crazy. We had a whiteboard and we wrote down all these names of people. I mean, there were so many people on the whiteboard. Y teníamos una pantalla, una pared blanca y un tablero blanco y teníamos tantas personas escritas en ese tablero. But you know, I'm so funny. I'm like, Ashley, what about her? Whatever happened to her? And she said, Mom, if they don't call me back, I don't have time for them. Entonces yo llegaba y le veía un nombre en el tablero y yo le decía, pero Ashley, ¿qué pasó con esta chica? Y Ashley con la postura decía, mami, si esta chica no me está llamando a mí, yo no tengo tiempo para ella, lo siento. I was like, who is this? Y en un momento digo como que, ¿quién es esta mujer? But she created, over those 45 to 90 days, she created so much momentum that today she has 10 team elites on her team, but they all came from that time. Y ella creó tanta acción en esos 45, 90 días, que de esa acción que tomó en esos 45, 90 días, formó un equipo tan sólido que de esos primeros 90 días, hoy en día hay 10 personas de esa que llegaron en esos 90 días que hoy en día son team elites. And one of the things I talked about the other day was that, I don't know, but quite a few. Y muchas de ellas ya son círculos de excelencia 1. I know, that's a good, I know. You're so good at, I don't know the stats, but a lot of them are circle of excellence. But the other day I mentioned that you're gonna have to work hard and that you're going to have to go the extra mile and do more than you think you're gonna have to do. Y el otro día mencioné que tú, en la conferencia que hice ayer, de que tú vas a tener que trabajar duro y vas a tener que ir una milla extra, que vas a tener que hacer un poco más de lo que tú estás dispuesta a hacer normalmente. But here's the thing, it's not, you don't have to do that forever. Okay? Pero esto es una cosa, esto es un hecho.
tú no vas a tener que hacer eso todos los días y para siempre. Because when I talk about her defining moment, it's really from March until mid-May, because my dad, her grandfather, who was, you know, the patriarch of our family, the most incredible man we'd ever known, he died. And what happened was she stopped, we all went into complete, you know, chaos. Y les digo esto porque literalmente nos sucedió a nosotros que durante esos 3 meses en donde ella estuvo tomando acción masiva, que fue desde mitad de febrero hasta mitad de mayo, estamos en el viaje de Team Elite, eso fue en Hawái, y a mitad de mayo falleció mi papá, que era como el pilar fundamental de esta familia, y a mitad de mayo como que toda la familia, o sea, como que todos entramos en caos, o sea, caos mental, o sea, paramos literalmente lo que estábamos haciendo en nuestras vidas y como que todo se derrumba de un momento a otro. Entonces el negocio, la acción que estamos tomando en el negocio paró, pero el negocio continuaba. But my point is the momentum that had been created in that, you know, 60 to 90 days was so massive that it got things moving, that just it's unbelievable what's happening on her team today. Entonces ese momentum que ella creó en esos 90 días, cuando ellos pararon de tomar acción, el momentum era tan grande y tan fuerte que ese momentum siguió arrasando y creó un movimiento gigantesco en el mercado de Estados Unidos. So here's what I've learned, if you can really understand this, because it's something that everyone has the ability to do. Y quiero que ustedes entiendan esto porque es algo que todos tenemos la habilidad de hacer. You have to decide what it is that you want. Primero tú tienes que decir exactamente qué es lo que tú quieres. And you have to let yourself dream big. Y tú tienes que dejarte a ti mismo, darte la oportunidad de soñar muy en grande. And you don't owe anyone an explanation of a big dream. Y de que tú no le debes a nadie ninguna explicación de algún sueño grande que tú tengas. You don't have to justify your dream that you have in your heart that's been given to you. You don't have to justify that dream to anyone. No tienes que justificarle en absoluto a nadie ese sueño tan grande que tú ya dentro de tu corazón. A nadie. So number one, dream big. Like really let your heart sing and decide what it is that you want in your life. Entonces primero sueñen, pero sueñen en grande. Dejen que su corazón cante y decida lo que ustedes realmente quieren en su vida y sueñen pero gigante. And become obsessed with your dream. Obsessed. Y conviértete en un obsesionado con esos sueños. And go into action, and I mean massive action. Y después toma acción masiva y entra, pero literal, en acción recontramasiva para lograr esos sueños. And don't worry about how. Don't worry about how it's going to happen. Y no te preocupes cómo va a suceder. In fact, if you know how it's going to happen, it's not big enough. En realidad, si tú sabes cómo va a suceder, cómo van a suceder las cosas, el sueño no es tan grande como tú lo crees. That's really important for you to understand. Eso es muy importante que ustedes lo entiendan. If you know how it's supposed to happen and how it's going to look, it is not a dream or a goal worthy of you. It's not worthy of you. Si ustedes saben el cómo van a lograr esos sueños, literalmente eso significa que ese sueño no es tan grande como tú lo creas, o ese sueño no es tan merecedor para ti como tú realmente crees que lo va a hacer. It has to be a dream that's going to inspire you to become more and to grow and become the person that you're supposed to become in this world. Tiene que ser un sueño que te inspire a ser mejor y que realmente te dé la capacidad de ser la persona con la persona que tú estás destinada a ser en esta vida. So the key is to become obsessed with your dream and don't entertain any doubt or fear. Get rid of it. We all get the fear, we all get the doubt, but get rid of it. Get really good about getting it out of your head. Entonces, obsesiónense con sus sueños y no se den la oportunidad de dudar de que esos sueños pueden ser posibles, de que realmente ustedes estén tan enfocados y tan claros en lo que quieren en su vida que
ningún temor ni duda entre a su cabeza. You can do this. This is not something you have to go get a big degree on. You can do this, but you have to exercise discipline. Tú puedes hacer esto. No es algo que necesites ir a la universidad para sacar un posgrado en esto. Lo único que tú necesitas ejercitar en este proceso es tener disciplina y claridad. It's like a muscle. You have to start exercising the muscle in your mind. The minute a doubt or a fear comes in, you get rid of it. You're like, nope, not today. Es Nope. como un músculo y tienes que ejercitarlo todos los días. En el minuto en que esas dudas y esos miedos lleguen a tu mente, es como que no, esto no es para mí el día de hoy y lo sacas inmediatamente de tu mente. And guess what? Don't hang out with people that are constantly this fear, this doubt. Forget it. Why are you surrounding yourself with people like that? They're just taking you down. Y nunca te rodees con personas que están pensando de forma negativa, que están siempre hablando de temores, de dudas, porque estas personas literalmente no te sirven para lo que es tu propósito de vida. Hang around people that like this, that are all thinking of the future and what's going to be good, and surround yourself with the right people that have that right energy. Rodéate de las personas correctas que tienen la energía correcta y rodéate de las personas que realmente te van a ayudar a crecer y a apoyar en esos sueños. But if you get obsessed with your dream and every day you're working towards it, every day you're waking up with gratitude, with happiness, with joy, and with open-mindedness. Y si tú te obsesionas con tus sueños y todos los días estás despertando agradecido, feliz con lo que sucede en tu vida, con esa mente abierta de que todo te va a suceder a ti, So much will happen. It will be like magic. You won't even believe what will happen if you follow those steps. es como magia. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que va a suceder en sus vidas si ustedes siguen cada uno de esos pasos. And, what I said the other day was, it seems like it was a week ago, but I think it was yesterday. But is really truly what I see is that we're at this magical time right now. Y como les dije el día de ayer, realmente lo que veo es que estamos en un momento mágico en nuestra compañía. And if we can have leaders work together and really celebrate each other, Que si realmente podemos tener líderes trabajando unidos y celebrarnos los unos a los otros como compañía, there's no scarcity. I mean, my gosh, there's so much abundance. It's like there's plenty for everyone. no hay escasez en absoluto. Aquí hay tanta abundancia y suficiente para cada uno de nosotros. Because here's the key. How many are going to do what I just told you to do? Porque aquí está la clave. ¿Cuántos de ustedes creen que van a ser capaces de hacer lo que yo les acabo de decir? See, if you seriously, literally, the world will change if you guys do this. Y literalmente el mundo va a cambiar si cada uno de nosotros hace específicamente esto. There will be so much growth. You won't even. You'll be like, what just happened? Like, what's going on here? Va a haber tanto crecimiento que nosotros vamos a quedar sorprendidos de lo que va a suceder, porque de un momento a otro vamos a despertar y es como que, ¿qué pasó aquí? It takes like a mastermind. Like, it takes like minds coming together and making a decision that this is what it will be. Get out of my way. Nobody's stopping me. It's going to happen. And that's how things happen. Y el conjunto de mentes maestras y personas que piensan con un fin igual es lo que hace eso posible y es lo que va a hacer que realmente cuando lleguemos a esa explosión, a ese crecimiento, nos demos cuenta que de verdad estamos aquí y nos merecemos todo eso. You know, I think about 95% of the people in the world walk around, not feeling good enough, not feeling worthy, things like that. And our gift of this business and helping them believe in themselves is the greatest thing that we could do.
Y yo pienso, y estoy casi seguro que alrededor del 95% de las personas en el mundo caminan en la vida sin esperanza, sin saber qué quieren con sus vidas. Y nosotros tenemos la oportunidad de ese regalo de poder mejorar y poder impactar positivamente a estas personas para que realmente puedan mejorar su calidad de vida y crear algo grande con sus vidas. Will everybody be ready for that message? No. ¿Y ustedes creen que la gran mayoría de esas personas van a estar listos para recibir el mensaje que nosotros tenemos para ellos? No. No. You're just looking for the ones that are ready for that Nosotros message. solamente estamos buscando por aquellas personas que están listos para cambiar su condición y mejorar su calidad de vida. Because you start working with the people that want a dream, that want to grow, that want to build something. Porque empezamos a trabajar con las personas que quieren cambiar, que quieren mejorar, que quieren crecer, que quieren algo con su vida. And the next thing you know, you're going to ask to bring 500 people to my house. He'll freak out. Y lo siguiente, y de un momento a otro, te darás cuenta que después te estarás preguntando a mí, oye, ¿puedo llevar a 500 personas a tu casa? And Alan will have to get more chickens. Y Ana va a tener que ir a comprar más pollo. Se le va a ella. We'll figure out how to do it. No aguanta. We'll figure out how to do it. I gotta head on to the airport. Check the house. This guy right here, one of my we have stories we could tell. I just see one thing. How I learn a new skin is not from Alan. Solamente decir una cosa, lo que yo aprendí en Nuskin no lo aprendí de Ana. Alan just invited me. Ana solo me invitó al negocio. This lady is the one that came to my house 3 nights in a row. Esta señorita fue la que vino a mi casa por 3 noches seguidas. Like, she goes to sleep at what time? 9 p.m. usually, right? Normalmente ella se va a dormir a las 9 de la That's noche. her schedule. Ese es su horario. She drove from San Diego to Los Angeles to meet my wife and I to explain the business. Ella manejaba de San Diego a Los Ángeles unas 2-3 horas y se sentaba con Cherry conmigo a explicarnos el negocio. Because our back then, compensation maybe too complicated. So we didn't understand. So she came up 3 times, like she's like, "We're gonna explain." Y entonces obviamente el plan de complicación es bastante complicado de Complicated, right? Y lo que Eileen hizo fue por 3 noches consecutivas subió desde San Diego a Los Ángeles a sentarse conmigo y con mi esposa a explicarnos detalladamente de qué era este plan de complicación. But she was committed to making it happen. Pero ella está comprometida a hacer de que las cosas sucedieran. We finished the meeting at like what? 1 a.m. Okay? Y se quedaba con nosotros hasta la 1 de la mañana. And then she had to drive 2 hours back to San Diego. Y después tenía que manejar 2 horas de regreso a San Diego. But this is a lady that does whatever it takes. Pero ella es una persona que hace lo que sea necesario. That's why she's number 1. Por eso es que amazing support. This is the best team. y obviamente el mejor equipo Ted, el apoyo impresionante para Eileen. I love their relationship. You know, they're an amazing couple. Not just in business, but they're an amazing couple. Es una pareja increíble, no solamente en el negocio, pero es una pareja de amor fenomenal. They inspire us. Ellos nos inspiran. So, we'll see you guys. Excellent. Nos vemos en el Xcaret. Pero bueno. Antes de que termine. La foto, Alan. Peace